Pues buenas tardes de nuevo. Vamos a continuar con la jornada La telemedicina, una aliada en la gestión de las patologías cardíacas. Después de la sesión inaugural que hemos tenido a cargo del doctor Pere Villacastil, presidente electo de la Sociedad Española de Cardiología, vamos a dar comienzo a una primera mesa de debate más centrada en los términos o en la parte asistencial de este asunto que abordamos esta tarde. De hecho, el nombre o el título que hemos dado a esta primera mesa es Claves para mejorar el proceso asistencial del paciente con patología cardíaca, el futuro de la telemonitorización. Y tenemos a 4 expertos desde diferentes áreas de este asunto, expertos de lujo, que yo creo que no podemos tener una mesa más adecuada y de mayor nivel que la que hemos conseguido reunir esta tarde. Agradecemos muchísimo, de verdad, a los 4 ponentes que estén con nosotros esta tarde. Les presento muy brevemente. Tenemos al doctor Fernando Arribas, que es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Doctor Arribas, muchísimas gracias por participar con nosotros esta tarde. Un placer. Al doctor Antoni Vallès, que también es director del Instituto del Corazón y jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Germán Trias y Pujol de Barcelona. Doctor Vallès, un placer de nuevo también saludarle y contar con su participación. Buenas tardes. Tenemos también al doctor José Manuel Porres, que es jefe de la Unidad de Arritmias Cardíacas del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Donostia, en Guipúzcoa. Doctor Porres, bienvenido, buenas tardes igualmente y muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Y tenemos a María Teresa Maite San Saturnino, que es presidenta de Cardioalianza y vocal de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, que también va a intervenir, evidentemente, representando al ámbito de los pacientes, de los enfermos cardíacos, que se dice que el paciente siempre está o debe estar en el centro del sistema sanitario. Vamos a ver si Maite coincide en esta apreciación. Supongo que tendrá alguna reivindicación que hacer. Llegará el turno de que Maite también intervenga. Vamos a dar, si les parece, paso a esta primera ronda de intervenciones. Como decía, vamos a empezar siguiendo un orden alfabético por el doctor Fernando Arribas, jefe del Servicio de Cardiología del 12 de octubre. Doctor Arribas, es su turno para poner un poco en antecedentes o un poco en perspectiva este asunto que nos trae esta tarde, ¿no? El futuro de la telemonitorización en el proceso asistencial del paciente cardíaco. Doctor Arribas, cuando quiera. Tiene el audio desactivado ahora ya. Estamos. Muy bien, doctor. Pues, muchísimas gracias, Ricardo, y muchísimas gracias a la organización en general, a los sponsors, a Abbott, porque este es un tema que yo creo que no solamente es oportuno que se trate, sino que es necesario. He preferido no preparar diapositivas en contra de lo que hacemos los médicos habitualmente, que nos sentimos cómodos con este respaldo de las diapositivas, porque yo creo que este es un tema conceptual muy, muy importante. ¿Por qué lo creo? Bueno, yo vengo del mundo de las arritmias, del mundo de los dispositivos implantables, y esto de alguna manera durante años me ha relacionado mucho con los sistemas que han sido pioneros en manejar a distancia datos sobre la salud, sobre la actividad, sobre el funcionamiento de nuestros pacientes. Entonces, de alguna manera eso me tendría preparado para abordar lo que es la segunda parte en la que me encargo del servicio de cardiología, y hemos abordado en los últimos años una transformación completa del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hemos modificado la forma de atender a nuestros pacientes, a toda nuestra área sanitaria, a toda nuestra referencia. Entonces, en esta reflexión de cómo atender mejor a nuestros pacientes, hemos ido pasando por una serie de fases, algunas de manera absolutamente programada, estratégica y diseñada, y otras que han venido dadas por los acontecimientos. Y evidentemente me refiero a la epidemia COVID-19, que ha cambiado o ha potenciado nuestra forma de actuar. En resumen, yo diría que la telemedicina es un modelo asistencial evolutivo. ¿Qué quiere decir telemedicina? Telemedicina quiere decir poder atender a nuestros pacientes y dar respuesta a sus necesidades a distancia. Es decir, sin hacerlo de manera presencial, que es el modelo tradicional en el que todos hemos crecido, yo como paciente y yo como médico. Yo voy a visitar a mi médico y yo como médico atiendo a mi paciente de manera presencial y sentimos esta cercanía que es terriblemente importante. Bien, ese es el modelo que hemos aprendido. No quiere decir que sea el único.
Entonces, en esta transformación han aparecido, como decía el doctor Villacastín hace un momentito, ha aparecido lo que es la era digital. No podemos vivir al margen de la era digital. No podemos vivir rodeados de dispositivos electrónicos, de diferentes métodos de comunicación. No puede ser que manejemos nuestro dinero con nuestro teléfono. No puede ser, como digo yo, que compremos 1 millón de euros en acciones, si es que lo tenemos, con un clic del teléfono, y que no podamos utilizar todo esto para mejorar la asistencia a nuestros pacientes. Dicho de esta manera, yo veo desde un punto de vista práctico, y ahora les resumo porque no quiero extenderme, creo que es mucho más importante y mucho más rico el debate. Quiero transmitirles lo que ha sido la manera progresiva de llevar a la realidad en un servicio grande, en un hospital grande, que tiene muchos pacientes, cómo hemos empezado desde un modelo muy tradicional a un modelo avanzado, diríamos, en el que la telemedicina es parte cotidiana de nuestro trato con los pacientes y de los pacientes con nosotros. Esto siempre es bidireccional. Insistiré un poquito más en ello. Me explico. Inicialmente, y esto es, el doctor Porres es un verdadero experto, inicialmente los pacientes que llevan dispositivos implantados de alguna manera están en una situación privilegiada para transmitir datos de forma constante de su dispositivo y de su salud. Eso ya lo hacemos. Pacientes con marcapasos, con desfibriladores, con dispositivos para tratamientos de insuficiencia cardíaca o inclusive solo dispositivos que no tratan pero que nos mandan datos y que han demostrado que nos pueden ayudar a manejar nuestros pacientes. Este diría yo que es el primer paso de la telemedicina, un paso muy tecnológico, pero que atiende a una parte pequeña de la población de los pacientes con problemas cardíacos. Un segundo paso son lo que yo llamo nuestras poblaciones especiales. ¿Quiénes son nuestras poblaciones especiales? Hace años, como les decía, en la transformación del servicio, nosotros, después de años de analizar, hemos visto cuáles son las diferentes enfermedades y qué peso tienen y cómo tenemos que tratar a diferentes enfermos con diferentes enfermedades. Uno de los ejemplos que todo el mundo conoce es el paciente con insuficiencia cardíaca. El doctor Villacastín hacía mención a ello. El paciente con insuficiencia cardíaca tiene insuficiencia cardíaca, pero más cosas. Y este paciente se beneficia de que nosotros le veamos de cerca. ¿Le veamos quiere decir que le hagamos venir a nuestra consulta? No, quiere decir que estemos cerca de él. Y cerca hoy es una serie de medios que van desde el teléfono a cualquier otro dispositivo digital que nos transmita datos y que nos pueda transmitir los síntomas y las sensaciones del paciente. Primero, decíamos, los pacientes con dispositivos implantados. Segundo, los pacientes de poblaciones especiales, insuficiencia cardíaca. El médico y el paciente se conocen bien y esto es relevante, porque esto ya hace que la confianza del médico en el paciente y el conocimiento del paciente de la situación, del médico de la situación de su paciente, nos hacen que sea aceptable no tener que visitar constantemente la consulta o el hospital. Otra población especial en la que nosotros también hemos dedicado interés son los pacientes con lo que llamamos cardiopatías hereditarias o heredables, pacientes con miocardiopatías, con riesgo de muerte súbita, que están también muy concienciados y se entienden perfectamente con su médico. No todas las visitas tienen que ser presenciales. Y esto ya aprovecho para hacer un pequeño paréntesis. Telemedicina, sea de la forma que sea, y medicina presencial no van a sustituir una a otra. Están hechas para complementarse y para convivir. Hay medicina presencial que no puede ser sustituida. Yo no puedo hacer un ecocardiograma a un paciente si no lo tengo cerca. Entonces, es un ejemplo sencillo y un poquito primitivo, pero que nos da la idea de que hay cosas que tenemos que hacer de manera presencial, ¿no? Y por último, viene la mayor parte de nuestros pacientes y que no podemos olvidar, como decía hace un momentito Ricardo, decía el paciente en el centro. Bueno, esto es algo que hoy ya no hay que discutir y que además no implica que haya dos lados, sanitarios y pacientes, porque los sanitarios somos pacientes también, y es una reflexión que yo siempre llevo y pongo sobre la mesa. El gran grupo de pacientes cardiológicos
que no son tan especiales. Estos pacientes que son a lo largo de su vida por una intervención quirúrgica, por un síntoma que puede ser cardiológico o no, porque forma parte de una situación de fragilidad compleja, porque forma parte del devenir de los años, requieren una valoración cardiológica, porque ha aparecido una duda en un electrocardiograma, porque. Es decir, hay un montón de pacientes, que es la mayor parte de la población y que queda excluida de estos grupos tan especiales, en los que la telemedicina, creo, y además ya tenemos datos, que es terriblemente importante. En el hospital, lo que hemos hecho en el Hospital 12 de Octubre, en esta transición y en esta incorporación de este modelo no presencial, nosotros estamos desarrollando aproximadamente el 40% de la asistencia de pacientes no de estas poblaciones especiales, que ya lo hacíamos hace tiempo, lo estamos haciendo de manera a distancia. ¿Y esta manera a distancia cuál es? En todos los datos que tenemos de intentar manejar los problemas y dar una atención buena a nuestros pacientes a distancia, hay muchos datos en la literatura y varían mucho dependiendo de muchísimas cosas, entre otros de cuál es el método de la telemedicina. Telemedicina es un teléfono, telemedicina es una conversación a distancia con una pantalla, telemedicina es un montón de cosas. Dependiendo de la forma de hacerlo y dependiendo de la población, podemos encontrar beneficios en resultados de salud, como se comentaba hace un rato, o podemos no encontrarlos. De alguna manera, las poblaciones pueden ser más o menos receptivas dependiendo de las distancias. No es lo mismo vivir en las montañas de León que vivir en un barrio de Madrid, y estos días es complicado vivir en un barrio de Madrid para desplazarse. Entonces, es en esta población general en la que ya hay datos, y son datos importantes de nuestro país, en la que, y ahora los mencionaré, en concreto son los datos del doctor González Fanatey de Santiago, en el que en esta valoración inicial, en la que no es presencial, pero contando con una buena referencia del médico de cabecera, médico de familia, médico de atención primaria, y contando con la valoración del cardiólogo, se pueden dirigir una serie de problemas de tal manera que el resultado en salud es favorable. Los pacientes que tienen que verse presencialmente se ven antes. Los datos de salud duros, como pueda ser mortalidad u hospitalizaciones, mejoran porque no todo tenemos que tratarlo de la misma manera. No puede ser que nosotros hagamos consultas iguales para todo. Ya pasamos por la época de la consulta de acto único, que la hacemos con ecocardiograma sobre la marcha, pero tenemos que tener la telemedicina como una herramienta más. Es decir, en esta época en la que tenemos que ser exquisitos y equidad es que hay que darle a todo el mundo lo que necesite, no a todo el mundo lo mismo, yo creo que la telemedicina forma parte de lo que es la tarea asistencial hoy por hoy ineludible. Todo telemedicina, ¿no? Telemedicina de manera organizada, estratificada y colocada en su punto justo para que el paciente reciba lo que quiera. Y este es el último punto. El doctor Villacastín también ha hecho una mención a ello, que es que nosotros venimos de modelos que son los clásicos, que son modelos presenciales. Entonces, es muy importante que estos modelos de telemedicina, que podemos discutir ahora cuál es el más apropiado para cada circunstancia, es muy importante que estos modelos de telemedicina se implanten a plena satisfacción. Nunca puede implantarse un modelo de telemedicina de manera impositiva. Tiene que implantarse de manera que el paciente y los sanitarios, y cuando digo sanitarios, fíjense que no digo médicos, enfermeras, etcétera, 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 el modelo de telemedicina tiene que ser a mutua satisfacción. Y si se hace bien, esta es la experiencia que a mí personalmente me ha sorprendido en la proporción, si se hace bien y se hace cuidando todo el proceso asistencial, el paciente lo acepta, el paciente le agrada y el paciente entiende que puede tener diferentes dispositivos para diferentes problemas. Es decir, yo no puedo más que manifestar, como ha quedado claro en estas palabras,
no puedo dejar de manifestar que la telemedicina, en la variante más sencilla o en la variante tecnológica más compleja, que es de la que estoy huyendo ahora, que me encanta por mi especialización, en cualquiera de sus variantes, la telemedicina creo que debe formar parte no del futuro, sino del presente. Y esto es porque es más conveniente, no es perjudicial y en el conjunto de la población yo creo que es beneficioso. Esta es mi reflexión general, no me extiendo más y a partir de aquí pues quedo a disposición para poder entrar por esta primera intervención. Y, perfecto, doctora Rivas, pues muchísimas gracias por este primer turno de intervención. Cedemos la palabra ahora, como decía al principio de mi intervención, al doctor Antoni Vallès, director del Instituto del Corazón y jefe del Servicio de Cardiología del Germans Trias y Pujol. Doctor Vallès, es su turno. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias a todos y particularmente a la Redacción Médica y a Abbott por organizar esta sesión y por invitarme. Y también agradecer a Fernando porque ha centrado el tema de manera excelente, con lo cual nos va a facilitar mucho la presentación mía y seguramente futuras y el debate. Yo creo que la telemedicina estuvo entre nosotros pues dubitativa durante muchos años. Estuvimos tanteando si merecía la pena o no ir hacia ella y nos hemos encontrado de frente con ella debido a la epidemia del COVID. O sea, de golpe tuvimos que utilizar la telemedicina casi de un día para otro. Y es cierto que en algunos escenarios concretos ya lo utilizábamos, pero en la inmensa mayoría de pacientes tuvimos que aplicarlo de forma masiva, rápida e inmediata. Y de la misma manera que hoy en día estamos haciendo estas sesiones por vía de videoconferencia y ahora, un año después, todos nos acostumbramos al Zoom, la telemedicina pues ya se ha implantado, está aquí para quedarse, pero debemos ser igualmente exigentes con la telemedicina como lo fuimos con la medicina convencional. Y debemos demostrar que la telemedicina funciona y funciona bien y es buena para el paciente. Yo, después de que Fernando centrara todo el espectro de la cardiología, que me viene perfecto, me voy a especializar en una parte concreta que sería la insuficiencia cardíaca. Y si me permitís, voy a compartir pantalla y con vosotros voy a presentar ¿Me veis la pantalla? Sí, se ve muy bien, doctor. Vale. ¿Se ve pantalla entera o se ven las diapositivas al lado? Se ve la pantalla y las diapositivas al lado. A ver, ahora. Vamos a ver si ahora la ven. Perfecto. Perfecto. Vale. Bueno, pues vamos a ver el paciente con insuficiencia cardíaca, unos aspectos muy concretos. Lo que observamos es que la insuficiencia cardíaca es un problema prioritario en nuestro sistema de salud. Fíjense en la izquierda cómo las muertes por enfermedad coronaria no han hecho más que descender en los últimos 40 años, mientras que los ingresos por insuficiencia cardíaca no paran de crecer y esta curva se termina en el año 2004 y les puedo decir que sigue increciendo. De manera que tenemos un problema fundamental y es que los pacientes con insuficiencia cardíaca ingresan en los hospitales y tal y como los manejamos hasta ahora no hemos sido exitosos, no hemos sido fundamentalmente eficaces en controlarlos y debemos hacer algo distinto. Normalmente lo que nosotros deseamos para nuestro paciente es que se quede en casa con buena calidad de vida y que pueda mantenerse alejado del hospital el mayor tiempo posible. Sin embargo, y esto es demasiado frecuente, el paciente con insuficiencia cardíaca presenta descompensaciones agudas acompañadas de congestión que le motivan el ingreso hospitalario. Y cada uno de los ingresos hospitalarios es un deterioro de la calidad de vida del paciente, es un deterioro de la función miocárdica y en ocasiones se acompaña de la muerte del paciente. Si supera ese evento agudo, a veces queda prácticamente igual a la situación previa, pero en la mayoría de ocasiones eso tiene una curva descendente y esta es la curva de Georgiade muy clásica que todos conocen, pero que es muy ilustrativa de cuál es la trayectoria evolutiva del paciente con insuficiencia cardíaca. Todos entendemos esta gráfica y la interpretamos y la tomamos como propia y sin embargo deberíamos evitar estos ingresos repetidos del paciente con insuficiencia cardíaca. El objetivo es muy claro, hay que evitar la hospitalización. Y eso lo sabemos porque cada vez que un paciente ingresa en el hospital, el riesgo de muerte se multiplica. Aquí os muestro este estudio también clásico,
que dice que tras un primer ingreso hospitalario a los 2 años tenemos un 40% de riesgo de mortalidad. Segundo, 50%. Y cuando hay un cuarto ingreso hospitalario, la mortalidad llega a límites inaceptables del 70%. Es decir, hay que evitar el ingreso en el hospital. Y eso tenemos que hacerlo de formas imaginativas y distintas, porque de la manera que hemos manejado a nuestros pacientes hasta ahora, no hemos sido exitosos. Estos son datos de la vida real. El paciente que ingresa en el hospital por insuficiencia cardíaca aguda, en el 90% de los casos, tiene congestión pulmonar. Debido a la presión hospitalaria, debido a la falta de camas, debido a mil y un motivos, el 40% de ellos son dados de alta todavía con congestión moderada y, sin embargo, un 60% pues, son dados de alta con su congestión resuelta. Bien, pues en este grupo de pacientes, que son los que cuando damos de alta estamos satisfechos, a los 60 días, un 41% ya vuelven a estar parcialmente congestivos. Y su riesgo de ingreso vuelve a estar otra vez increciendo. De manera que las herramientas que tenemos hoy en día para manejar el reingreso del paciente con insuficiencia cardíaca no es el más adecuado. ¿Cuáles son las herramientas? Fundamentalmente tenemos los síntomas, la exploración física, el peso, el BNP, la impedancia torácica, la variabilidad de frecuencia cardíaca. Todos estos datos que les muestro a la izquierda, parámetros clínicos o analíticos o físicos, no son nada más que surrogados de presiones intracardíacas. Cuando nosotros analizamos la presión yugular, estamos midiendo la presión de forma indirecta, la presión de la aurícula derecha. Cuando analizo el tercer ruido, estoy analizando las presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo. El capilar pulmonar lo identifico directamente por BNP. Es decir, utilizamos un montón de surrogados que tenemos a nuestro alcance para medir presiones intracardíacas. Sin embargo, se han hecho ya un montón de estudios de telemonitorización remota no hemodinámica en el contexto de la insuficiencia cardíaca que han sido fracasos. Y eso los distingue, estos estudios prospectivos y aleatorizados, los distingue de algunos estudios pequeños, unicéntricos y no aleatorizados. Los primeros 5 estudios utilizan signos y síntomas, peso, llamada telefónica y soporte telefónico por una enfermera, y en ninguno de estos estudios hay una reducción de la hospitalización. En los otros 4 estudios se añade a eso la impedancia torácica, la monitorización remota con desfibrilador, con resincronizador o con distintas formas de impedancia torácica. Sabemos que la impedancia puede en algunos casos incluso generar falsos positivos, con lo cual alguno de estos estudios provocó un aumento de los ingresos hospitalarios. En definitiva, la monitorización no hemodinámica en el paciente con insuficiencia cardíaca no funciona. No funciona. Y hemos hecho ya muchos ensayos prospectivos con miles de pacientes y no hemos conseguido reducir los ingresos por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, tenemos que hacer un cambio de paradigma y debemos plantearnos la monitorización hemodinámica. Al fin y al cabo, cuando el paciente presenta un empeoramiento de su disnea que lo va a llevar al hospital, eso se debe a que han aumentado las presiones arteriales pulmonares debido a una retención de líquidos, a un aumento de las resistencias vasculares o a una redistribución de fluidos del sistema cardiovascular. Fíjense en esta diapositiva que a mí me parece muy relevante. Es el intervalo temporal que precede a la descompensación, a la hospitalización. A la derecha ven ustedes una zona ya rojiza, caliente, que es justo los días previos a la hospitalización, en la que el paciente muestra mayores o empeoramiento de sus síntomas, signos clínicos de descompensación, incremento de peso, etcétera, etcétera. Esta es una fase en la que cuando nosotros actuamos somos reactivos y somos ineficaces. Nos debemos ir unos días antes, donde podemos detectar los cambios hemodinámicos para poder ser proactivos y poder intervenir de forma apropiada. Es decir, que si yo os resumo esta diapositiva, que para mí es la clave de mi charla, identificamos unos días de congestión hemodinámica
en las que nosotros podemos intervenir y evitar el ingreso del paciente, porque todavía no se ha calentado, este paciente no está inflamado y no está ya en una situación irreversible hacia el ingreso, y una situación de congestión clínica en la que prácticamente ya no tenemos nada que hacer. Con lo cual, esta ganancia en tiempo de 10, 15, 20 días es clave en el paciente con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, la monitorización hemodinámica hay que testarla. Hay que identificar algún parámetro que mida la monitorización hemodinámica y ver si funciona. Y se desarrolla para ello el sistema CardioMEMS, que es un sistema que es un sensor inalámbrico que se coloca en la arteria pulmonar, que luego transmite a través de un sistema electrónico que el paciente se estira sobre este sistema electrónico 15-20 segundos cada día, manda la información a una página web y podemos medir las presiones pulmonares de nuestro paciente. Es decir, aquello que inicialmente medíamos como subrogados, ahora lo medimos como variables absolutamente directas. Hay que testar, hay que demostrar que el sistema de monitorización hemodinámica funciona. Se hizo un estudio Champion. El estudio Champion quería ver si este sistema conseguía reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Pacientes en clase 3, los que más ingresan, independientemente de la fracción de eyección, ya sea preservada o ya sea reducida. Se randomizó a CardioMEMS o a control. ¿Cuál fue el resultado? Pues fíjense, hay un 33% de reducción del riesgo de hospitalización si ajustamos el tratamiento con el sistema CardioMEMS de presión arterial pulmonar hemodinámico. Pero eso no, para mí no es lo más relevante, sino que lo más relevante es que en un subgrupo de pacientes, que hoy en día es casi la mitad de la insuficiencia cardíaca, el grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, la reducción fue del 50%. Fue mayor todavía que en la reducida. La reducción fue del 50%. Y cuando analizamos qué pasó en el grupo de pacientes con CardioMEMS, pues observamos que hubo muchos cambios de medicamentos. Aquí en gris, el cambio de medicamento en el grupo medido por CardioMEMS, en rosa, el grupo de tratamiento convencional. No solo diuréticos, que se incrementaron los diuréticos, pero también vasodilatadores, IECAs, betabloqueantes, antagonistas mineralocorticoides. Es decir, se modificaron de forma sustancial aquellos fármacos que modifican la evolución de la enfermedad. Han salido varios subanálisis del Champion, pero en todos ellos, ya sea con antecedentes de infarto, de miocardio, de EPOC, de hipertensión pulmonar, de fibrilación auricular, de enfermedad renal crónica, es decir, todas esas comorbilidades que hablábamos antes y que son relevantes para el paciente, el uso de CardioMEMS consiguió reducir entre el 40 y el 50% los ingresos en el hospital. Con lo cual empezamos a identificar una herramienta útil que permite mantener el paciente en su domicilio, pero bajo un radar de monitorización continua. Esto en la vida real se ha transformado en un beneficio. Pues fíjense, en rosa el grupo control del Champion, en verde oscuro el grupo tratamiento del Champion, en azul la vida real. Estos son datos ya de la vida real de los primeros 2.000 pacientes observacionales implantados en la vida real en Estados Unidos. Beneficio incluso mayor, casi el 50% mayor, a 6 meses respecto al grupo de tratamiento del ensayo Champion. Con lo cual, y ya para terminar, lo que identificamos es que nos encontramos en un escenario nuevo, en la era COVID y post-COVID, en la que COVID lleva acompañado unos riesgos directos, los riesgos propios de la infección y la morbilidad y mortalidad de la enfermedad, tanto cardíaca como no cardíaca, y el riesgo de infección de las visitas face-to-face o presenciales, y los riesgos indirectos asociados a las visitas virtuales, y porque la insuficiencia cardíaca es compleja y identificar la congestión a distancia sin la exploración física, sin herramientas adicionales, no es fácil. COVID ha puesto delante del espejo la necesidad de una monitorización remota avanzada que incluya un mayor acceso a la telemedicina con sistemas de monitorización hemodinámicos. Eso ha sucedido, efectivamente. Si cogemos los datos de EMEA, que serían los datos de Europe, Middle East and Africa, durante la primera ola de COVID-19, observamos que en esa zona del mundo el número de pacientes con COVID siguió aumentando,
con buenos parámetros de monitorización. Y fíjense que a pesar de que van aumentando el número de pacientes activos, que son los pacientes más graves y los que más reingresan, el número de hospitalizaciones baja de forma continua mes a mes. Con lo cual estamos ante una herramienta que nos sirve efectivamente para mantener el paciente en su domicilio. Y lo más nuevo es que existe desde hace ya unas pocas semanas un aplicativo que se llama MyCardioMEMS, que es un aplicativo que no solo dispone el facultativo, sino que también dispone el paciente. Estamos empoderando al paciente de conocimiento. Esto es fundamental. El paciente tiene que saber cómo está su enfermedad. De manera que cuando la lectura está en rango, el aparato le dice, estás bien, sigue como vamos. Si está por encima, pero ligeramente, por debajo, pero ligeramente, el sistema le da unas recomendaciones, sin necesidad de ir al médico. Si está muy por encima o muy por debajo, entonces es necesaria la recomendación médica. Es decir, que estamos ya avanzando hacia el implante de dispositivos hemodinámicos al paciente y el empoderamiento del paciente con sistemas avanzados de aplicativos en el propio teléfono que llevamos todos en el bolsillo. Con lo cual, el mensaje que yo hoy voy a transmitirles de forma muy concreta en un escenario específico, que es el ingreso por insuficiencia cardíaca, es que se ha convertido en una epidemia distinta de la epidemia COVID, pero que cuando se vaya COVID esto va a seguir y va a seguir increciendo, que la monitorización invasiva de la presión pulmonar es muy útil y sobre todo en los pacientes donde es difícil manejar los fluidos, donde la exploración física es un reto, como puede ser el paciente obeso, anciano, con insuficiencia cardíaca preservada. Es muy útil tanto en la preservada como en la reducida. Es particularmente útil en el paciente que toma su medicación, porque efectivamente el paciente que no es compliante con la medicación no vamos a estar implantando estos dispositivos, y sobre todo en aquel paciente que decía Fernando de León, el paciente que está en los Pirineos, que está lejos de un centro sanitario. En cualquier caso, lo que se ha observado a lo largo de estos últimos meses es que la monitorización de la presión arterial pulmonar se está convirtiendo en la nueva normalidad para prevenir la insuficiencia cardíaca y los ingresos por insuficiencia cardíaca. Nosotros empezamos a implantarlo en julio del 2019, llevamos cerca de 25 pacientes y lo vemos como un sistema de radar de alerta cardíaca. Es un sistema que de forma eficaz y de forma demostrada mediante ciencia por pares como nos gusta, ha demostrado ser útil tanto en el paciente con insuficiencia cardíaca reducida y preservada. Con lo cual yo creo que la telemedicina, y sobre todo la telemedicina combinada con dispositivos que demuestren su eficacia, están aquí para quedarse, y luego ya tendremos tiempo de discutir en qué pacientes puede ser de mayor o menor necesidad dichos dispositivos o dicha telemedicina, porque al fin y al cabo también hay que recordar que al paciente le gusta ver a su médico. Y aunque ahora el paciente acepte la llamada telefónica, el paciente necesita de la presencia de su médico. Al menos a los pacientes mediterráneos les gusta estar en contacto con su médico. Con esto yo cedo la palabra para que mis compañeros sigan en esta mesa. Muchas gracias. Doctor Vallés, pues muchísimas gracias por su intervención. Y damos paso, siguiendo el programa, al doctor José Manuel Porres, que es jefe de la unidad de arritmias cardíacas del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Donostia. Doctor Porres, en su turno, adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Reiterar mi agradecimiento a los organizadores y a Abbott por la invitación a esta interesante reunión. Y yo en mi colaboración o mi charla me voy a referir prácticamente en exclusividad a la monitorización de los pacientes que portan dispositivos de control del ritmo cardíaco, que es de lo que me ocupo. Y en este caso o en este aspecto, por supuesto, ya esto no es un futuro, esto es un presente desde hace muchos años ya, desde hace pues casi 20 años que se puede hacer monitorización de estos dispositivos. Y tampoco lo que no quiero es realmente hacer afirmaciones porque no tengo certezas, y simplemente lo que me gustaría a lo mejor es abrir un poco más el debate. Les voy a poner una presentación que espero que
que esto funcione. En compartir pantalla, no sé si se ve. De momento, ahora parece que empieza ahora. Vale, bueno, entonces... A ver... Avance página. Eso es. Bueno, como les decía, me voy a centrar en la monitorización de los pacientes portadores de este ritmo y en cuál es el impacto en mis pacientes de esto. Yo lo valoro en 4 aspectos. Uno, que sería la evidencia de que esto es bueno o es malo, y luego estos 3 de precocidad, anticipación y seguridad. La evidencia, como decía, ya no es un futuro. Aquí lo tenemos demostrado y lo tenemos por escrito en esta reunión o esta publicación del 2015 del HRS, en la cual decía ya en el 2015 que la estrategia de la revisión mixta, presencial y remota era una indicación 1A en todos los pacientes que fueran portadores de estos dispositivos y que además era también una indicación 1A que habría que ofrecérsela a todos ellos como un método estándar de seguimiento. O sea, que no estamos hablando de ninguna revolución actual. Y también eran unas evidencias tipo 1 el que reducía o conseguía reducir la incidencia de choques inapropiados en estos pacientes y que permitía un descubrimiento de la existencia de la fibrilación auricular precozmente. Y planteaba en ese momento, esta reunión de consenso de expertos, este tipo de revisiones de pacientes portadores de dispositivos. Simplemente hacer 2 revisiones presenciales, una recién implantada y otra anual, y una revisión trimestral simplemente remota, y todas las presenciales que se derivaran de hallazgos en esas revisiones remotas. Y como digo, esto queda establecido desde el 2015. ¿En qué se valora la precocidad y la anticipación? Bueno, viene un poco demostrado o descrito en ese artículo, y es que permite conocer de forma temprana las terapias adecuadas o inadecuadas o la existencia de fibrilación auricular, pero incluso nos podemos anticipar a algún tipo de malfunción porque vemos signos de deterioro del electrodo o del dispositivo y sobre todo de que está cercana su agotamiento y el tiempo de recambio electivo. Pero quizá lo que más importancia le doy yo como usuario de esos sistemas es la seguridad. La monitorización remota aporta sin ninguna duda seguridad a los pacientes, pero no la seguridad que pensamos de que vamos a descubrir los problemas existentes en una minoría de pacientes, sino la seguridad en la gran mayoría de los pacientes que sabemos fehacientemente que no tienen ningún tipo de problema. Y esa seguridad nos ha permitido, a nosotros en concreto, suprimir todas las revisiones presenciales programadas sin valor y solo realizar aquellas que realmente pensamos que aportan algo al paciente y a nosotros. Sabido todo eso y planteado todo eso desde hace tantos años, el problema es que la utilización de esta monitorización remota, a pesar de que cada día es mayor, sigue siendo muy desigual por los problemas que presenta. ¿Y cuáles son esos problemas? Bueno, pues el más importante, el que más barreras hay que romper es que es un cambio absoluto de paradigma. Los médicos, los pacientes y los sistemas sanitarios están creados y están programados para las visitas presenciales, con un programa, con una cadencia, con una previsión, y sin embargo aquí estamos hablando de una cosa absolutamente diferente. Y eso supone una primera barrera muy importante. Siempre se ha hablado en todos los análisis que se han hecho que el mayor problema o la mayor reticencia para su uso es el que el reembolso no está, o el reconocimiento de esa labor, de ese trabajo, no está bien estructurada. Además, indudablemente, y lo puedo afirmar con seguridad, conlleva una mayor carga de trabajo. Y luego tenemos, y eso tampoco es, digamos, baladí, que no se ha demostrado de una forma fehaciente que para los pacientes implique menor morbimortalidad, y es un artículo muy bueno del doctor Barma de hace un año. Y por otra parte, también en un análisis del Euroeco del 2015, en el cual participaron hospitales españoles, no aportaba una diferencia económica ni para el proveedor del servicio ni para el pagador de ese servicio.
Otro problema que tiene, no bien resuelto siempre, es la responsabilidad que uno asume cuando ve pacientes de forma remota. Por una parte está la responsabilidad de los fabricantes, porque ya ha habido al menos 2 avisos de la FDA de que los sistemas son vulnerables, y la responsabilidad que asumen esos fabricantes en el almacenamiento de datos de pacientes, datos que deben cuidar y anonimizar para que no tengan la posibilidad de ser vistos por extraños. Luego la responsabilidad que asumen el hospital o el médico cuando hace actividad privada en cuanto al análisis de datos, la seguridad del almacenamiento de esos datos y luego la utilización que va a hacer de esos datos, si los va a utilizar para estudios clínicos, para estudios epidemiológicos, para docencia. Todo eso debe asumir esa responsabilidad en la adecuada custodia de esos datos e informar al paciente de cuál va a ser el uso último de esos datos. Y por otra parte, el médico del hospital, asume una responsabilidad ante el paciente de que los datos que él envíe van a ser analizados en tiempo y en forma y que va a haber una respuesta también en forma y en tiempo de esos hallazgos. Porque si nosotros tenemos la capacidad técnica de conocer que hay un paciente que tiene los cables rotos y que no va a funcionar ese dispositivo, tenemos que hacer algo con esos datos. No podemos no mirarlos, verlos una vez cada mes y que el paciente tenga algún tipo de problema. Eso probablemente es una responsabilidad incluso legal y no está bien descrita, bien definida hasta dónde llega. Por otra parte es la aceptación de estos sistemas que ya se ha hablado en otras charlas anteriormente. Para el paciente la primera respuesta suele ser de desconfianza. Posteriormente lo normaliza y cuando se generaliza, como es nuestro caso, los pacientes ahora nos exigen tener una monitorización remota como todos los que ellos conocen que llevan un marcapasos. Ya no se conforman con una revisión anual o trimestral o semestral, exigen. O sea que la aceptación en general acaba siendo muy buena. En cuanto a la aceptación por parte del proveedor o del médico, pues varía mucho porque no es lo mismo en la pública que en la privada. Hay un cambio de estatus terrible con este nuevo sistema de seguimiento de los pacientes y luego hay que determinar de dónde surge la financiación, tanto de los dispositivos de seguimiento como de la carga de trabajo de quien los revisa. Y luego hay un conflicto de competencias cada vez mejor resuelto, pero no del todo resuelto, sobre todo en algunos hospitales por comentarios con otros compañeros. El paciente acaba tratando con la enfermera, no con el médico, y eso hay médicos que lo llevan un poco mal porque pierden el protagonismo en el seguimiento de esos pacientes. Y eso es algo que tampoco está bien resuelto. A pesar de todo esto, yo soy un usuario enamorado de este sistema y no tengo ninguna duda de sus ventajas y he ido resolviendo todas estas dudas y estos problemas de forma, bueno, si hay momentos lo podemos ir hablando a lo largo de este debate, pero en la actualidad en la unidad hay 3.500 pacientes en seguimiento remoto, 2.500 marcapasos y holters exclusivamente seguidos a través de monitorización remota, y 1.000 pacientes más o menos, 1.000 pacientes de DAI y CRT, los cuales hacen una revisión anual y medio presencial y solo, digamos, el resto se hace por monitorización remota. Pero, y eso hay que saberlo vender porque es la realidad, la carga de trabajo que suponen esos 3.500 pacientes es que cada uno de ellos, más o menos de media, hace hace 5,3 comunicaciones al año y de ahí se derivan más o menos dos revisiones anuales de DAI CRT y media revisión anual en pacientes de marcapasos. Lo que pasa es que todas estas revisiones presenciales, todas conllevan una eficiencia alta, porque todas se les hace por algo, no porque les tocara en la agenda, sino que es porque realmente hay que hacer algo con ese paciente o hay que modificar algo o hay que implantar algo diferente a lo que lleva. Así es que todo ese es el problema con el que nos enfrentamos y ese es el problema que tenemos que resolver.
Muy bien, doctor Porres, pues también muchísimas gracias por su intervención y cedemos la palabra ya en último lugar en esta primera mesa a Maite San Saturnino. Adelante, Maite, muchas gracias. El audio ahora. Buenas tardes. Primero, pues como no, quiero dar las gracias a Redacción Médica y a Abbott por invitar a Cardialianza a participar en esta jornada sobre la utilización y los retos actuales de la telemedicina en la atención a los pacientes cardíacos. Un área en la que se ha avanzado mucho últimamente, pero en la que aún nos queda mucho por recorrer y estoy segura de que lo vamos a ver muy pronto. Sin lugar a dudas, el año pasado, ¿no? El 2020, pues ha estado marcado por la pandemia del coronavirus, que ha provocado una gran crisis social, económica y sobre todo humanitaria. La gestión del COVID-19 ha dejado al descubierto la gran implicación del buen hacer de los profesionales sanitarios, los miedos de los pacientes, como no, que son las personas más vulnerables, y las debilidades del sistema sanitario. El COVID-19 se ha cobrado la vida, pues todos lo sabemos, ¿no? De casi 2 millones de personas en el mundo, de más de 52.200 en España, pero es importante que no olvidemos que la primera causa de muerte sigue siendo la enfermedad cardiovascular, que, bueno, pues según los datos del INE del 2018, estaba provocando más de 120.000 muertes al año, ¿no? Es importante resaltar que estas cifras pueden estar aumentando en el contexto de la pandemia, como bien han dicho muchos de mis compañeros de mesa, ¿no? Porque los registros demuestran que se ha doblado ya los fallecimientos de los pacientes hospitalizados por infarto agudo de miocardio, o que durante el estado de alarma se ha reducido un 40% los casos de intervencionismo por infarto agudo de miocardio, según datos de la SEC. La pandemia por COVID-19 ha desplazado la atención a la cronicidad en general y, en nuestro caso, a las enfermedades cardiovasculares. El sistema sanitario se ha focalizado en atender una situación aguda, como es la pandemia, y esto ha afectado doblemente a las personas con patología cardíaca por el mayor riesgo ante la posible infección, pero también porque han visto canceladas o retrasadas consultas, pruebas o intervenciones previstas. Un estudio publicado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, de la que soy vocal de su junta, bueno, ha constatado que durante el confinamiento hasta el 69% de los pacientes se les cancelaron diversas consultas, dividiéndolos, pues un 46,3% eran consultas hospitalarias y un 19,3% de atención primaria. Y además los pacientes, un 10% de estos pacientes tomó la decisión de aplazar una consulta, una prueba o una intervención simplemente por miedo. La pandemia está claro que ha cambiado y va a cambiar la forma de interrelación con el sistema sanitario en general a la hora de pedir una cita, por ejemplo, entre profesionales sanitarios y pacientes, como es el caso de la teleconsulta, o incluso en el papel del paciente en la autogestión y control de su enfermedad, como puede ser la telemedicina. Por ejemplo, en la patología cardíaca conocemos muchas experiencias en telemedicina o monitorización en la insuficiencia cardíaca, pero como muchas cosas en nuestro país tenemos muchos proyectos piloto o buenas prácticas que todos los agentes que estamos implicados debemos ser capaces de ampliar a todo el territorio nacional. Está claro que la teleconsulta o la telemedicina han llegado para quedarse, pero estas deben ser una palanca de cambio en la organización y la asistencia sanitaria. No podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos anteriormente y ahora podemos hacer las cosas, nuestras consultas, nuestras gestiones a través de un ordenador o de un móvil. Tenemos que cambiar el proceso asistencial y para ello tenemos que aprovechar las ventajas que nos aporta la tecnología como un motor o como una palanca de cambio. Está claro que en todos estos cambios debemos estar implicados todos los agentes públicos y privados, ¿no? Incluidos, por supuesto, los pacientes. Los pacientes tienen que quitar ese miedo bueno, pues a estar conectados, ¿no? Nosotros como asociaciones de pacientes estamos trabajando mucho. ¿Cómo se puede hacer una teleconsulta? ¿Cómo tenemos que estar preparados nosotros como pacientes para participar en esa teleconsulta? Tener a nuestra mano, a nuestra disposición, todos los medios que nos hagan falta, desde nuestra hoja de tratamiento,
explicar también cómo nos encontramos y cómo nos sentimos, no solamente basarnos en nuestro tratamiento y en nuestra enfermedad desde el punto de vista físico, sino que también hay que mirarlo desde el punto de vista psicológico. Y yo creo que los pacientes tenemos que tener esa buena disposición para colaborar con los profesionales sanitarios y para ayudarnos unos a otros a poner, como bueno, siempre decimos, ¿no?, el paciente en el centro, pero un paciente informado, formado y que esté dispuesto a colaborar en todo momento con todos los agentes sociales. Pues muy bien, Maite, muchas gracias también por su intervención. Vamos a, teníamos un tiempo previsto para esta mesa de 1 hora, luego tenemos una pausa de 15 minutos hasta las 6:15 que comienza la siguiente mesa. Vamos a ocupar, si les parece, esos 15 minutos de pausa, los vamos a incluir en esta mesa, porque es verdad que las intervenciones han sido muy interesantes, pero yo creo que hay algún tema que sí que nos gustaría abordar en estos 5 minutos que nos quedaban. Si les parece bien, lo vamos a ampliar por lo menos 10 minutos más para dar cabida a algunos otros temas. Me gustaría, les pediría, eso sí, ahora por favor, brevedad en las intervenciones para intentar dar cabida a los máximos temas posibles que nos gustaría abordar. Me gustaría que alguno de ustedes nos destacara, si es posible, ya sé que es complicado, no sé si resumir, pero sí que concretar un beneficio que pueda tener la telemedicina para el profesional sanitario, para el paciente y para el sistema sanitario, para la propia organización del servicio de cardiología o para la propia organización del hospital, de la gestión del hospital. ¿Qué principal beneficio destacarían ustedes para, como digo, para el profesional, para el paciente y para el sistema sanitario? Quien quiera. Bueno, yo como usuario entiendo, a mí lo que más importancia le doy al a estos sistemas de seguimiento casi diario del paciente es la seguridad de qué le está pasando al paciente cada día. Cuando tú citas a un paciente cada 4 meses, o lo ves cada 4 meses o lo ves porque viene urgente, que es un poco lo que decía el doctor Vallés, ¿no? Si somos capaces de ver lo que está pasando cada día, el paciente vendrá muchas menos veces a urgencias y podremos planificar mucho mejor cualquier cambio de tratamiento o de programación del dispositivo o lo que sea. O sea, a mí lo que más me parece es que si sabes algo, puedes hacerlo. Si no lo sabes, no lo puedes hacer. Doctor Vallés, doctor Arribas, ¿algún beneficio también muy claro que vean, o bien para el paciente directamente, o bien para la propia gestión de su servicio, ¿no?, donde están ustedes desarrollando su labor? Mira, yo en cuanto al sistema sanitario destacaría 2. En primer lugar, que la telemedicina va a evitar el colapso del Sistema Nacional de Salud. Particularmente en estos momentos, nuestro hospital se ha decretado el cierre hospitalario. Es decir, solo puede entrar el paciente sin acompañantes, no puede entrar nadie más que los sanitarios y el paciente. Pero cuando termine la pandemia, eso podría volver a su escenario habitual, en un escenario en el que los hospitales no pueden crecer físicamente de forma indefinida. De manera que tenemos que empezar a entender que el hospital no tiene paredes y que las paredes se difuminan hacia el domicilio, con lo cual el paciente está en su domicilio, pero sigue siendo controlado de forma tan exquisita y tan cercana como si estuviera en el propio hospital. Para mí este es un mensaje que debemos ser capaces de transmitir a los gerentes del hospital, a los pacientes y a nuestros compañeros. Esto por un lado. Y por otro, yo creo que la telemedicina bien aplicada en pacientes concretos y en escenarios concretos es altamente coste efectiva. Porque sabemos bien, y les voy a poner el ejemplo con el que yo me he centrado en mi caso concreto. Sabemos bien que un ingreso hospitalario es muy costoso. Es muy costoso monetariamente, pero también es muy costoso desde el punto de vista psicológico para el paciente, para la familia. Pues bien, si evitamos eso, conseguimos un bienestar hacia el paciente, hacia el familiar, evitamos recursos innecesarios del sistema público de salud, que tiene recursos limitados, y además ese paciente que no ingresa permite que el profesional se dedique a otro paciente que probablemente lo necesite más. ¿Hay problema con ello? No sé si me escuchan. Sí, sí. Porque yo ahora no oigo. Sí, doctor Valle, sí que le escucho. ¿Me oyes? No sé si quiere añadir alguna cuestión al respecto. Sí, doctor, yo sí que le escucho ahora. Vale. Doctor Arribas, ¿me escucha? Sí, ahora sí.
Bueno, la idea está... Me refería a los datos de la experiencia del Hospital de Santiago, que la valoración previa y a distancia da resultados de salud que son muy difíciles de demostrar. Todos mis compañeros coincidirán, y yo lo sé, que faltan datos a nivel gigantesco de que la telemedicina produzca beneficio. Pues en nuestro entorno, en nuestro país, en Galicia, una telemedicina sencilla que hace que el paciente sepa que se le está valorando, aunque sea a distancia, produce resultados positivos, reduce ingresos y reduce mortalidad. Yo creo que esto hay que empezar a decirlo, pero insisto en que no podemos sustituir una cosa por otra. El paciente que necesita una visita presencial hay que dársela, y como decía el doctor Vallés, el que el paciente esté en su casa no quiere decir que no esté visitado, no esté vigilado y atendido, ¿no? Es un cambio conceptual. Yo creo que es un cambio conceptual. Maite Saturnino, también me gustaría preguntarle desde la perspectiva del paciente, ¿no? Si tienen la sensación de que las diferentes tecnologías que, como decimos, están ya beneficiando a este tipo de pacientes, si se están aplicando de manera equitativa en función de las comunidades autónomas, incluso dentro de una misma comunidad autónoma, muchas veces los hospitales no ofrecen los mismos tratamientos farmacológicos a veces o tecnológicos como es en este caso. No sé si desde la perspectiva del paciente se sienten o se pueden sentir agraviados, ¿no?, respecto a dónde reciben el tratamiento. Está claro que tenemos muchas comunidades autónomas con distintas transferencias y que según en qué comunidad autónoma tienes unos accesos o tienes otros, ¿no? Entonces, sí que es cierto que no se está implantando de igual manera, pero yo sé que quería poner un poco en alza lo que ha comentado Chema, ¿no? Es importante la seguridad que se le da al paciente. Todos hemos oído muchas veces decir a los pacientes, no, bueno, me acaba de ver mi cardiólogo, hasta dentro de un año no me va a ver, y yo tengo esa inseguridad, ¿no?, de qué me puede pasar o cómo puede estar. Entonces yo creo que sí que hay que transmitir esa seguridad que le aporta al paciente, y desde luego que sea de una manera equitativa en todas las comunidades autónomas, porque eso yo creo que no pasa solamente en tema cardiovascular, ¿no?, que pasa en todas las enfermedades crónicas que tenemos. Entonces, agraviados, bueno, los pacientes somos muy pacientes, ¿no?, como se suele decir. Es decir, intentamos poner nuestro granito de arena para que esto mejore y para que estemos en la comunidad autónoma en la que estemos, tengamos todos los mismos accesos, ¿no?, al final. Ahí, decía el doctor Porres en su presentación el estudio que desarrollaba en su hospital de 3.524 pacientes, creo que eran los que estaban siguiendo ese tipo de tratamiento, ¿no?, a distancia. ¿Hay datos en nuestro país en general de qué porcentaje de personas están recibiendo ahora mismo o recibiendo o siendo asistidos o siendo tratados utilizando este tipo de telemedicina o de tratamiento de consulta a distancia, ¿no? Es algo que nos traslada uno de los lectores que nos ha preguntado estos días previos y les traslada esa pregunta a ustedes, ¿no? Si hay datos de cuántos pacientes aquejados de estas patologías que estamos hablando, sobre todo, entiendo que insuficiencia cardíaca y arritmias, ¿qué porcentaje de pacientes pueden estar beneficiándose de estas nuevas tecnologías? Lo desconozco. Yo les podría referir más o menos en la comunidad autónoma vasca, en Euskadi, sí, porque estamos los 5 hospitales embarcados en un proyecto de que todos los datos de la monitorización remota sean digamos, revertidos a la historia clínica, que es un poco lo que decía al principio Julián, que los datos parecen entes aislados y no se comunican unos con otros, y entonces yo sí les podría decir más o menos la proporción que hay en Euskadi, pero en el resto de los hospitales del país lo desconozco. Lo que sí tengo claro, por comentarios con muchos compañeros, es que es bastante desigual. Quiero decir que pacientes, por ejemplo, yo creo que mayoritariamente pacientes de resincronización y de desfibrilador están muchos seguidos con monitorización remota, pero marcapasos bastante menos. Pero no les podría dar una cifra exacta. No sé si los doctores Vallés o Arribas tienen Fernando tiene más datos que... No, es que, a ver, todos los datos, como tú dices, están muy dispersos. Efectivamente, los dispositivos más complejos, como desfibriladores y como terapia de resincronización para insuficiencia cardíaca, la tendencia es a que mayoritariamente se monitoricen. Entonces, variará
pero se puede decir que en un corto plazo todos estos pacientes van a estar monitorizados. Hay diferente grado de implementación por los sistemas de provisión de concurso público, pero esa es la tendencia y en Madrid así ha sido la tendencia. Los marcapasos, que es una terapia entre comillas menor, muy estandarizada y que realmente bueno, pues está ya, digamos, muy normalizada y muchísimo menos. Si tengo que lanzar una cifra por decir algo, si digo el 20% es mucho. Sí, iba a decir yo el 20%, sí. Por sí, decir porque algo, yo creo que sí. Me gustaría también trasladarle desde sus respectivas experiencias en los hospitales en los que ejercen su labor. Estamos en un momento, hemos atravesado y parece que seguimos en ello, acuciado por la pandemia del coronavirus, ¿no? Momento de crisis económica. Los hospitales, la gestión de los hospitales está siendo muy complicada. A nivel económico llegan nuevas tecnologías o nuevos tratamientos farmacológicos que son costosos económicamente. Hablamos de fármacos, como bien saben, pues para la oncología, sobre todo para la hematología. Me gustaría que los doctores nos explicaran cómo incorporar, ya hablando en términos casi económicos, ¿no?, este nuevo tipo de procedimientos o de tecnología que está siendo, que como dicen, está demostrando utilidad en el seguimiento de estos pacientes. ¿Cómo está siendo recibido esto por parte de las personas de sus hospitales que deciden en qué emplear el dinero que tienen limitado los hospitales cada año? ¿Cómo incorporar tecnología que tiene un coste en momentos de crisis económica? Bueno, sí, empiezo yo para hablar de mi experiencia personal. Pues todavía depende mucho de las afinidades que uno pueda tener con su gerente concreto en el momento concreto. Y eso yo creo que es malo, porque eso no apoya y no va en la línea de conseguir una equidad. Yo creo que debería ser una implementación basada en datos objetivos en general, y la implementación debería ser universal y distribuida por el territorio. En este sentido, yo creo que la Sociedad Española de Cardiología está haciendo un buen trabajo, pero todavía debería ser más intensivo el trabajo de identificar la innovación que es claramente disruptiva y que está generando claramente un cambio en el manejo del paciente, y favorecer su implementación en todos los hospitales, de manera que el médico no tenga que enfrentarse al gerente o al director de turno con sus únicas herramientas, sino que sea con el apoyo de una sociedad científica que lo avale. En este sentido, yo sí que tengo que decir pues que yo, y a lo mejor Fernando o Chema nos dirán su experiencia, yo he tenido que luchar como un Quijote, o sea, solo con mi gerente, pues una especie de espadachines hasta ver dónde llegamos. Y eso no me parece que sea la forma de manejarnos en el futuro. Es que es complicado y hay que entender, como decía Ricardo, que estamos hablando de un sistema cerrado hospital a hospital en el que el balance siempre tiene que ser cero o equilibrado al final, ¿no? Entonces parece que estás peleando con el hematólogo, con el oncólogo, con el infectólogo, y esto es muy duro. Yo creo que el único camino, si queremos, como decíamos hace un ratito, avanzar en temas de equidad y equilibrio, no es tolerable, y no voy a entrar en detalles de desigualdad entre las autonomías, porque las autonomías tienen transferidas la sanidad y son soberanas, pero es que hasta dentro de una misma autonomía, diferentes hospitales, como todos sabemos, tienen diferentes prestaciones y esto no puede ser así. Tendrían que ser agencias evaluadoras externas. Esto sucede en otros países, sucede en Inglaterra, agencias evaluadoras externas en las que de alguna manera, de una forma más generalizada y objetiva, aprueben o desaprueben con diferentes grados de evidencia que se reembolse o no una terapia. Porque estamos hablando al fin y al cabo de recursos, ¿eh? Es decir, hace falta una opinión fundamentada, sólida, respetada y uniforme. Esto está claro, yo creo que está claro.
Pues para ser respetuoso con la agenda de la jornada y sobre todo para no hacer esperar a los ponentes de la siguiente mesa, que está prevista que empiece a las 6:15, quedan escasos 5 minutos, me gustaría hacerles una última pregunta muy breve que casi es un sí o un no, que nos traslada también un lector de Redacción Médica por Twitter y nos pregunta, sabiendo que los enfermos de corazón son pacientes de riesgo frente al coronavirus, ¿es recomendable asistir al hospital para acudir ahora mismo a una cita médica? Aunque estamos hablando de telemedicina, pero bueno, me gustaría que los que están en los hospitales ahora mismo tranquilicen en cierta medida, si es así, si tiene que ser así, a los pacientes que tienen ahora mismo una cita médica. Doctora Rivas. Sin ninguna duda. Hemos aprendido, igual que puedo decir que no tenemos tratamientos contra el virus, hemos aprendido muy bien cómo segmentar y cuáles son los cauces dentro del hospital. Y yo creo que si tu médico te otorga una cita o el sistema te la otorga, atendiendo las normas de cada centro, es seguro. Doctor Valle, ¿su opinión? Absolutamente de acuerdo con lo que dice el doctor Arribas. Hoy en día yo creo que los pacientes que lo necesiten deben ir al hospital, porque lo que hemos aprendido, y lo ha dicho Maite muy bien, es que en la primera ola del coronavirus, cuando hubo el confinamiento y los pacientes desafortunadamente no acudieron a los hospitales, los eventos fueron demasiados. Con lo cual, hoy en día los hospitales están bien sectorizados, están cerrados al público, hay áreas concretas de COVID y áreas que son COVID libres. Sin ninguna duda, nosotros estamos trabajando en el área cardiovascular en mi hospital sin problemas y con un volumen de actividad parecida a otro año. ¿Y doctor Porres? Sí, sin ninguna duda. El paciente que lo necesite o el hospital le cite tiene que ir con absoluta tranquilidad. El asunto está perfectamente, como han dicho mis compañeros, los hospitales están preparados para pacientes COVID y para pacientes no COVID. Perfecto. Maite, no sé si le han tranquilizado los doctores. No solo me han tranquilizado. O el paciente no tiene esas dudas. Los pacientes que están en contacto con las organizaciones de pacientes, desde luego reciben ese mismo mensaje, que si están citados por su médico, tienen que asistir porque tienen total seguridad en lo que van a hacer. Igual están mucho menos seguros viajando en cualquier otro medio de comunicación o de transporte que asistiendo a un hospital. Están en muy buenas manos y con unos profesionales que están dando no el 100%, el 200% por los pacientes. Y eso es de agradecer y tienen que ser conscientes los pacientes de ello. Muy bien, pues con este mensaje positivo, dada la situación que estamos viviendo, que nunca viene mal, pues vamos a dar por concluida esta primera mesa de la jornada de la telemedicina en las patologías cardíacas. De verdad que ha sido un placer. Se nos ha hecho, hemos pasado 10 minutos del tiempo, a mí me hubiera gustado tener otra hora más y sin duda habríamos llenado esa hora y habríamos seguido aprendiendo de ustedes. Ha sido un placer contar con expertos de la talla del doctor Fernando Rivas, del doctor Antoni Vallés, del doctor José Manuel Porres, de San Saturnino. De verdad que ha sido un placer contar con su participación, un auténtico placer, como digo, encantado de haber podido moderar esta mesa. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Gracias. Hasta pronto. El placer es nuestro. Adiós. Hasta luego.